Buen día, estimados estudiantes. Continuamos con los videos de procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados nos permiten almacenar dentro de la base de datos cualquier instrucción SQL, ya sea DDL o DML, o sea que podemos crear estructuras de tablas, modificarlas dentro de un procedimiento almacenado. Podemos crear índices, crear relaciones, crear también consultas, ya lo que es DML, eliminar registros, modificar registros. Y también tiene una característica interesante que tiene las estructuras de control que posee cualquier lenguaje de programación, ya sea condicionales como un if, por ejemplo, o puede tener ciclos como un while, por ejemplo. Todo ese tipo de estructuras las podemos manejar dentro de un procedimiento almacenado, y todo ese código que escribimos se almacena dentro de la base de datos. Por ejemplo, vamos a ejecutar uno ahora. Por ejemplo, si yo deseara crear, vamos a utilizar la base de datos Norwin. Si yo quisiera guardar, por ejemplo, vamos a hacer una selección de la tabla orders. Aquí tengo la tabla orders, pero también voy a hacer un inner join. Voy a relacionarla con customer. Customer ID, que es la llave que las une. Es igual a orders. Customer ID. Por ejemplo, hago esta consulta. Vamos a ver, creo que vamos a ver porque no nos está dando. Ejecutemos. Ok, ahí está. Entonces tenemos la unión de las dos tablas. Si yo quisiera tener esta consulta que es básica, podría almacenarla dentro de la base de datos y no volver a construirla, sino que ya la tendría almacenada. Solo mandaría llamar al procedimiento almacenado que llama esta consulta. Para crear el procedimiento almacenado, lo que tengo que hacer es decirle create procedure, ponerle un nombre. En mi caso yo siempre le pongo SP start procedure guión y le pongo un nombre, por ejemplo consulta órdenes, por ejemplo. Luego va un as y después del as empieza lo que es el código, por ejemplo el código SQL. Una vez teniendo esto, lo ejecuto y me dice que el comando ha sido ejecutado. No me creó la consulta, no me ejecutó la consulta, sino lo que me hizo fue crear el procedimiento almacenado. Para ver los procedimientos almacenados, por ejemplo aquí en la tabla Norwin, todas las bases de datos permiten crear procedimientos almacenados. Por ejemplo, en la base de datos Norwin, si nos vamos a esta parte que dice programmability, en español sería programación, aquí nos deben aparecer todos los procedimientos almacenados que tiene esta base de datos. Entonces en este caso vemos que aquí hay algunos procedimientos almacenados que ya están creados, ya venían en el ejemplo. Tendría que darle refresh para que actualice el que yo acabo de crear. Si se fijan, aquí está el que yo acabo de crear. Y estos son algunos que ya vienen creados. Por lo tanto, ya no tendría que volver a hacer esta consulta. Digamos, si yo quiero ahora ejecutar ese procedimiento almacenado, solo le doy execute
execute o con exec es suficiente. Y le pongo el nombre SP, por ejemplo. Se llama consulta. Órdenes. Entonces, si yo ejecuto este procedimiento almacenado, me trae la consulta que guardé. Si yo quiero modificarla, bueno, antes de pasar a modificar un procedimiento almacenado, también otra manera, si se fijan, yo escribí create y escribí el nombre del procedimiento almacenado, pero otra manera es yéndome aquí donde dice store procedures o procedimientos almacenados, si está en español, y le doy botón derecho. Al darle new me dice store procedure o procedimiento almacenado, si lo tiene en español, y me crea esta pantalla, donde esta pantalla me crea una especie de plantilla que yo puedo utilizar solo para ir modificando. Aquí son algunas variables de entorno que se generan al inicio. Aquí puedo poner lo que es una documentación, quién lo creó, cuál es el fin, el objetivo de este procedimiento, documentarlo. Aquí está el autor, qué fecha, por ejemplo, yo le puedo poner mi nombre, qué fecha fue creado, por ejemplo, y descripción, por ejemplo, consulta. Y podemos documentar más, ya sea un inner join, lo que fuera. Aquí es interesante que nos aparecen unos parámetros, vamos a ver más adelante. Estos son variables que se pueden crear. Son variables que me permiten poder hacer algún tipo de filtros. Por ejemplo, si yo quisiera solamente ejecutar las órdenes de un año específico, yo podría crear una variable y pasársela de parámetro y mandar a, vamos a hacer la modificación después, a llamar esa misma consulta, pero a través de un parámetro, o sea, diciéndole el año específico, por ejemplo, y esa variable la puedo utilizar dentro del programa. Para eso sirven estas variables que empiezan con arroba, después lo vamos a ver. Y después aquí empieza el as y podemos utilizar el begin y el end, que es como el inicio y el fin del programa. Aquí sí se escribirían lo que son las instrucciones. Esa es otra manera de crear un procedimiento almacenado utilizando la plantilla. En nuestro caso, pues lo hicimos escribiendo el código nosotros. Si queremos modificar el que ya creamos, lo selecciono y le puedo dar modify y ya me aparece. Si se fijan, él le agregó ciertas instrucciones, ciertas variables de entorno para ¿cómo se llama? Para como setear ciertos valores, por ejemplo, que permitan ANSI nulos en on, y así hay un montón de sets que se pueden crear. Entonces ya tenemos esta. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer esta misma consulta, pero pasándole un parámetro, yo podría decirle y antes del as podría crear una variable que se llame, si deseamos agregar un parámetro, agregamos, por ejemplo, con la arroba, agregamos el nombre de una variable. Por ejemplo, le voy a poner año. Tengo que definir el tipo de dato, tipo entero, por ejemplo. Luego aquí puedo decirle a esa consulta, modificarla, que le voy a decir donde el order date, voy a poner year, una función año que tiene SQL Server, year order date es igual a la variable que acabamos de crear, año. Una vez teniendo eso, lo ejecutamos, ya modificamos nuestro. Si se fijan, cuando lo abrimos
ya no nos crea un create procedure, sino un alter, porque lo que estamos haciendo es modificando el procedimiento almacenado. Ok, entonces nos lo edita, nos lo modifica. Por lo tanto, ahora yo puedo ejecutar, digamos, si le digo acá execute, le doy el nombre del procedimiento almacenado, por ejemplo sp-consulta órdenes, y pongo un espacio y paso el parámetro, quiero los de 1996 por ejemplo. Entonces, si se fijan, ya me filtra por 1996. Quiero los del 98, quiero los del 99, no hay en el 99, quiero los del 91, tampoco, 92, 93, 95, 96. Ok, ahí nos damos cuenta de que solo hay de 3 años, 96, 97 y 98. Pero ya esa consulta ya queda almacenada en la base de datos, en la parte donde dice procedimientos almacenados. Bueno, hasta aquí este video, nos vemos en el siguiente.